Amigos, gracias por estar con nosotros. Son las 7:31. Nos acompaña la congresista Marisol Espinosa de APP vamos a comentar, por supuesto, la coyuntura política que, para variar, se ha vuelto a complicar. Pero, congresista, gracias por acompañarnos. Veíamos las imágenes, nos acompañaba a ver las imágenes estas del tránsito. En este caso, esta postal, digamos, una postal infernal, pero una de tantas, de miles seguramente que hay en Lima y también en el resto del país, con respecto al tráfico. ¿Qué hacer? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Por supuesto, lo que vemos y lo comentábamos fuera de cámara, hay un tema de valores, pero hay un tema de falta de autoridad completa, probablemente en todos los niveles del Estado. Yo revisaba ayer, incluso entiendo que el Congreso tiene un grupo de seguridad vial, ¿no? Y de tránsito. Yo no sé si algo se puede hacer, pero algún tipo de debate es el que hay que impulsar, ¿no? Sí, bueno. Muy buenos días a todos los amigos de TV Perú. Muchas gracias por la entrevista. Y efectivamente creo que la postal en la zona de Tomás Valle el día de hoy refleja el caos que está viviendo el país, ¿no? No solamente en el nivel de transporte, gente que se sube la vereda, amenaza prácticamente a los niños que están cruzando, los niños que se acostumbran a ver como un panorama normal, que la gente trepe la vereda, pero que adicionalmente de riesgo de la inseguridad, todos tenemos que participar. No solamente es un tema de conocer las reglas de tránsito, de saber respetar, pero sino sobre todo de valores, ¿no? Y la forma como todos se colisionan en la misma esquina y nadie quiere ceder el paso, primero soy yo, y al final el tránsito todo un caos. Creo que no solamente es responsabilidad de las autoridades municipales, las autoridades nacionales, pero también es responsabilidad de todos nosotros, los ciudadanos que día a día transitamos, y si queremos realmente construir una ciudad diferente, todos tenemos que poner nuestra cuota. Qué mal nos estamos tratando. Yo estoy, la verdad, que espantado de cómo se ha ido deteriorando nuestra situación social y efectivamente, como usted dice, a todos nos toca, pero por el lado de las autoridades que podemos identificar, ellos tienen que salir adelante realmente y de repente liderar una campaña que incluye valores y que incluye, en fin, palo y zanahoria, ¿no? Desde reglas de tránsito hasta valores y respeto. ¿Qué le estamos enseñando a los niños? En fin, a mí me espanta un poco esto, que tanto hablamos, ¿no? De entrar a la OCDE, ¿no? Sí. ¿No? De cómo el Perú está a un paso y que vamos superando la pobreza. ¿Y qué cosa estamos construyendo como sociedad? Yo no lo tengo para nada claro. Y tampoco tengo claro lo que está ocurriendo en nuestra política. Siempre los periodistas seguimos con interés las pullas de un lado y del otro, es lo que nos da trabajo probablemente, pero llega un momento en el cual uno se detiene y dice, bueno, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no están gobernando? ¿Por qué las autoridades, que el Congreso incluye, por supuesto, esto? Y claro, tenemos una situación atípica en la cual tienes un ejecutivo que va de un lado y un legislativo bajo otra bandera política, pero ¿por qué no estamos gobernando? ¿Por qué al final tenemos que ver un caso como el de Chinchero, donde se cae un proyecto como este? Un ministro que es también vicepresidente, me gustaría conocer su opinión porque usted es ex vicepresidenta de la República, también en circunstancias que no fueron fáciles. Y claro, si uno se pone en los zapatos de Vizcarra, me imagino él habrá dicho, si me terminan censurando, bueno, la figura vicepresidencial resulta bastante dañada, sobre todo cuando quedan 4 años por delante. Hay quienes son críticos de Vizcarra también y dicen, bueno, no le iban a censurar, no debió renunciar, pero yo me imagino que sobre un vicepresidente debe pesar esa responsabilidad, ¿verdad? Primero, ¿qué nos pasa? Efectivamente, si nosotros trasladamos la figura, la imagen que hemos visto de Tomás Valle en la zona del Cono Norte, podemos fácilmente ver que es lo mismo que se refleja en la vida política. El tema del enfrentamiento, el caos, el choque. Y yo te meto el carro. Yo te atropello. De todas maneras. Yo igual, pero no te quería atropellar. Claro, ¿no? claro. Tú solo te has tirado sobre el carro. Creo que estas situaciones no solamente reflejan un enfrentamiento absurdo, que no conduce a hacer política. La política es otra cosa. La política significa el ciudadano tiene problemas, vamos a ver cómo resolvemos esos problemas. Hay elecciones, hay campaña, hay periodos en el cual uno se enfrenta ahí, pero ya pasó. Ahorita lo único que el pueblo está esperando es la reconstrucción, saber cómo detener el dengue en la zona norte, saber si con Chinchero se va a construir, saber si este centro de salud va a funcionar, saber si la gente del INEN tiene esperanza, porque en estos momentos el plan Esperanza también está en riesgo.
si la gente que está enferma va a tener el médico cerca. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que tenemos que resolver, no solamente desde el Ejecutivo, sino también desde el Congreso. Y por eso me parece innecesario este choque continuo de enfrentamientos, pero de enfrentamientos y además desde el Congreso se supone que tú tienes que ayudar, enseñar, la clase política también tiene esa tarea de decir, cuando ven a los chicos, prenden el televisor y ven a un político insultando a otro, pero además sin argumentos, tú vas al Congreso o estás en política para discutir y para lograr consenso, un consenso que te permita que el beneficio personal, el beneficio del partido político o el beneficio del país. Tiene que buscarse el beneficio Usted ya del ha sido país. parlamentaria, usted está repitiendo el plato. ¿Es segundo o tercer periodo? Segundo periodo. Tercer periodo, ya. El Congreso, ya sabemos, no es una institución popular y al mismo tiempo sabemos que es una institución central para el funcionamiento democrático. Cuando comenzó esta nueva administración se decía, bueno, no, el nivel es mejor. ¿Cuál es su impresión? ¿Cuál es su impresión sobre el Congreso actual que tenemos frente, por ejemplo, a los otros dos anteriores que le ha tocado? Primero, bueno, es un Congreso atípico, ¿no? Con una mayoría abrumadora que en cualquier momento... Y se hace sentir esa mayoría, y se hace ¿verdad? sentir de manera permanente. Entonces, los proyectos que tú tienes que llevar son prácticamente, tienen que esperar la cola. Pero al margen de esto, yo creo que el Congreso tiene hoy más que nunca el gran reto y el desafío de hacer los cambios que se necesitan. Esos cambios, básicamente, de hacer política. No estamos haciendo política. ¿Cuáles son las prioridades que deberíamos estar procesando en el Congreso y que no se están viendo? Por ejemplo, uno dice la reforma electoral. Viene la propia señora Donaire, que es parte de Fuerza Popular, a pitear porque lo que ha sido un estudio completo, entiendo yo, de un código electoral con más de 400 artículos, que tendrá cosas por corregir, sin duda, eso se puede ver en un debate abierto, pero termina siendo reducido a un insumo por su propia bancada, y ahora yo me entero que lo que les han pedido es a cada una de las bancadas, a ver, dígame cuál es su prioridad para que podamos discutir 30 artículos rapidito para que pueda funcionar para los próximos procesos electorales. ¿De qué estamos hablando? Soy miembro del Grupo de Reforma Electoral. Cuéntenos, por favor. Hemos trabajado 8 meses, incluso en medio de la reconstrucción, había que regresar para poder participar de los debates, y es lamentable que al momento de discusión en la Comisión de Constitución lo presenten como un insumo. Trabajas 8 meses, se logra consenso de diferentes grupos políticos, pero además hay temas que tienen que estar sobre la mesa. El financiamiento de los partidos políticos, el voto preferencial, cómo hacer realmente política, cómo fortalecer no solamente el tema de partidos políticos, las ciudadanías, garantizar transparencia en las elecciones internas, que los partidos políticos tengan vida. Después nos quejamos de que no hacemos política, pero no hay participación desde la ciudadanía, desde los grupos organizados para participar en política, y es por eso que después tienes que formar tu movimiento ¿Por qué el fujimorismo está negando a su propio hijo en ese caso? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? Porque no quieren control de financiamiento, no quieren democracia interna, ¿por qué? Yo creo que este enfrentamiento que se ha generado en la Comisión de Constitución por no debatir, yo digo, bueno, si tienes diferencias, si tienes problemas, para eso está el debate. No hay tiempo, dicen algunos. ¿Cómo que no hay tiempo? Si vamos a debatir de manera inconexa 30 artículos o algunos artículos que propongan las bancadas, debatamos un código electoral que tenga una estructura, que tengan los artículos conexos y además en esta presentación del grupo de trabajo de reforma electoral hay un preinforme, que este preinforme prácticamente podíamos empezarlo a discutir, ya cada bancada tendría responsabilidad de hacerlo en su grupo y ir solamente a discutir, por ejemplo, para abreviar el tema del tiempo, y presentar los puntos en los que no hay consenso. Entonces podríamos tener un proyecto de código electoral que ayude no solamente a garantizar un proceso electoral transparente, sobre todo sin sobresaltos, y que además que tenga continuidad en el tiempo. No es un proyecto para estas elecciones como se pretende hacer con artículos inconexos. No son parches, ¿no? Y ya hemos pasado por el tema de los parches. Vámonos al norte del país. Un tema que quedó pendiente era el tema del vicepresidente. Exacto, El tema del vicepresidente, yo lamento la renuncia, lamento de que se haya llegado a una situación
sin argumentos, que incluso la Contraloría ya ha formado parte de este... del juego político, de este juego político, se ha sumado a una mayoría. Pero lo que es más triste es que se introduzcan en las comparaciones, en el caso de la Contraloría, no compara el contrato con la adenda, sino que introduce un elemento que estuvo en discusión en Proinversión que no fue considerado durante el proceso de concesión. Por lo tanto, te sacas de un conejo de un sombrero y lo introduces al debate y no tiene punto de comparación. Y esto sí es lamentable, ¿por qué? Porque no solamente no generas institucionalidad, introduces al debate y a las comparaciones elementos que no deberían introducirse, y yo me pregunto, ¿cuál es el proceso de control que se ha seguido? Aquí creo que es clave y es necesario señalar que no se puede hacer gestión pública desde la Contraloría. La Contraloría está para hacer el seguimiento del gasto público, tiene esa tarea, y además, ¿dónde estuvo durante todo este proceso en el cual nos vuelve a un contrato y este contrato, en la misma Contraloría, en el informe 0027 del 2014, señaló que tenía problemas. Contraloría integrada por Edgar Alarcón en ese entonces. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La pregunta es qué pasó, y creo que ahora ya se cobró la cabeza de un ministro, que además es vicepresidente, y es lamentable que un coro de voces haya salido a señalar que renuncia el vicepresidente. La figura vicepresidencial no tenía nada que ver, en este caso, con el trabajo que realizaba el ministro de Transportes. Además, no tenía por qué cuestionarse y ponerse en tela de juicio y exigir su renuncia, lo cual no solamente es antidemocrático, sino que además abona a este juego de poderes que no es un gana-gana, es un gana-pierde. ¿Y quién pierde? Pierde el país, pierde el Perú, porque estamos perdiendo tiempo valioso que necesitamos para la reconstrucción, tiempo valioso para atender la emergencia en el sur, el friaje, y tiempo valioso para poner la maquinaria pública, la inversión pública, la inversión privada a trabajar. En estos momentos, si nosotros recorremos las municipalidades, no hay recursos, no hay forma de generar puestos de trabajo y no hay ingresos en la región. Se está cayendo la inversión pública, y uno se pregunta con un episodio como este que tiene 1000 detalles técnicos y a uno siempre le dirán del otro lado, qué sé yo. El hecho es que la Contraloría dice, yo no tengo que calificar sobre gestión, pero al final sí lo estás haciendo, porque se está cayendo un ministro por esta razón. Pero además uno se pregunta, para movernos hacia el norte, que se acaba de prorrogar el estado de emergencia, usted es de Piura, y se acaba de prorrogar el estado de emergencia en esta región, uno se pregunta en el proceso de la reconstrucción, ¿quién es, para utilizar un término que ya no está de moda, quién es el macho que se va a meter a firmar y a tomar decisiones? ¿Qué funcionario público se va a atrever, ¿no?, si lo que te vas a enfrentar a la vuelta de la esquina son denuncias penales por aquí y por allá? Controlar la corrupción, por supuesto. Hay que trabajar en la corrupción. Sin duda, pero hay que trabajar acá como que en el Perú nos movemos en unos péndulos que son complicados, ¿no? Efectivamente, hay que trabajar en la lucha contra la corrupción, pero no hay que enmascarar la defensa o la lucha contra la corrupción como se ha hecho denunciando a 11 funcionarios, entre ellos a la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, que no solamente ha hecho un buen trabajo, sino que también creo que ha desnudado toda la situación frente al informe de Contraloría. Ha sido indignada su respuesta, pero yo creo que informada por el lado de Fiorella Molinelli. Si no se logró demostrar el dolo, porque vemos que con 3 líneas se traslada al Ministerio Público, creo que esta es irresponsabilidad, y además echar mantos sobre el tema echar sombras sobre el tema de gestión pública del Ministerio de Transportes. Yo creo que aquí lo que corresponde es, en primer lugar, darles la oportunidad de defensa, que es lo que corresponde en un debido proceso. No lo he visto en el informe de Contraloría, pero adicionalmente creo que no hay que seguir destruyendo el sistema institucional. Bueno, ya nos cobró un ministro, dicho de paso, creo que el gobierno ha tratado de proteger la figura del vicepresidente y ahora está a cargo de las regiones, pero hay que trabajar en la institucionalidad, hay que trabajar en reglas claras y hay que trabajar en que la lucha contra la corrupción no sea un escudo que utilicen todos para este juego perverso en el cual pierde el país. Así es, en la lucha anticorrupción es una suerte de cajón desastre donde puede entrar todo, y donde puede ser manipulado políticamente todo. Marisol Espinosa, congresista de tercer periodo, que yo creo que sabe lo que está hablando, gracias por estar con nosotros, y presidenta del Congreso, Luz Salgado, presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, a quien hemos dado la bienvenida varias veces aquí.
La reforma electoral es una tarea urgente. El Congreso va a ser medido por ese tipo de varas. No va a ser medido por cuántos ministros censuren, que haya ellos, en fin, finalmente es una prerrogativa política. Pero recuerden lo que pasó en las últimas elecciones. No les dieron bola a una serie de situaciones y las últimas elecciones casi colapsan. Esta va a ser una factura, si es que no se avanza en la reforma electoral, que probablemente se cobre en un par de años. Pero que se va a cobrar, se va a cobrar. Gracias, Marisol Espinosa, por estar con nosotros. 7:46, vamos a una pausa, regresamos con más en TV Perú Noticias.